Creepypasta, Vegeta en el infierno, línea temporal del futuro. Nuevamente aquella pesadilla. Desde la muerte de su padre, es decir, desde que Trunks tuvo conciencia y memoria, aquellas pesadillas lo habían atormentado una y otra vez. Esas pesadillas eran claras y siempre eran las mismas. Se trataba de Vegeta, el cual volaba desesperadamente en todas direcciones, atrapado en un lugar oscuro y sin final, y todo lo que lo rodeaba eran tinieblas eternas y una gran confusión. Y tras despertar de aquellas pesadillas, Trunks recordaba lo que Bulma, su madre, le había relatado sobre su padre, y aquellas interrogantes entonces invadían la mente del joven Saiyajin. ¿Por qué él tenía esas pesadillas recurrentemente? ¿Acaso su padre había sido tan malvado como para sufrir un eterno tormento en el infierno? ¿Y qué podía hacer para cambiarlo si es que eso era verdad? Pero esas dudas y preguntas jamás obtuvieron respuestas, pues, Trunks nunca se había atrevido a preguntarle nada a su madre acerca del destino final de Vegeta, pues ella ya tenía bastante con preocuparse por aquel infierno que estaban viviendo en la Tierra, infierno causado por aquellos malditos androides asesinos, los mismos androides que habían acabado con la vida de su padre y con la vida de todos los guerreros Zetas. Pero, en el más allá, un guerrero se había hecho la misma pregunta que Trunks se había planteado por años, pero ese guerrero que se encontraba habitando en el paraíso, le había cuestionado a Kaiosama por qué Vegeta había ido a parar al infierno. Y, la respuesta de Kaiosama, había sido bastante clara y concisa. Años atrás, en los años posteriores a su muerte, Vegeta había asesinado a muchos extraterrestres, incluidos cientos de habitantes del planeta Namek, y tras eso, Vegeta nunca se había arrepentido de sus actos, ni siquiera al morir en manos de los androides 17 y 18. Kaiosama había explicado que, al igual que todos los guerreros Saiyajin, Vegeta sufriría la misma condena que estos, y que eso nunca podría ser remediado, y que incluso, antes de ser enviado al infierno, se le había propuesto a Vegeta que él permitiese que su alma fuese purificada y utilizada en otro ser vivo, pero el guerrero Saiyajin se había negado rotundamente, y por ello, su destino era el infierno, en una dimensión habitada solo por guerreros Saiyajin, pues aquella dimensión y castigo, había sido ideada desde un principio para aquella raza de guerreros fríos y malvados, guerreros que, desde su nacimiento, no mostrarían ningún tipo de culpa o dolor por sus actos aberrantes. En el paraíso, donde los guerreros Zetas se encontraban reunidos tras morir en manos de los androides 17 y 18, muchos habían recibido aquella noticia sobre el destino final de Vegeta. Algunos de los guerreros Zetas se habían alegrado enormemente tras conocer el destino final de Vegeta, el cual ellos creían era el más justo y merecido. Por otra parte, Gohan, Krillin y Piccolo no habían recibido aquella noticia de la misma manera. Y, pronto, debido a esas diferencias de opiniones y sentimientos, una gran separación surgiría en el más allá, división entre aquellos guerreros y entre las personas que creían que el destino de Vegeta era injusto. Pronto, en aquella línea temporal del futuro, nada volvería a ser lo mismo, ni siquiera en el más allá. Si ustedes quieren puedo hacer una segunda parte de este vídeo, narrando lo que sucedió en el más allá en aquella línea temporal del futuro. Gracias por ver el vídeo.
Creepypasta. Línea temporal del futuro en el más allá. Mucho tiempo había transcurrido desde que Goku, Gohan, Piccolo y Krillin habían visto por última vez a Ten Shinhan, Yamcha y Chaoz en el más allá. Lo cierto era que una división había surgido entre los guerreros Zetas, pues, en cierta ocasión, al poco tiempo de reencontrarse con Gohan en el más allá, el cual había sido el último guerrero en morir en la Tierra, los guerreros Zetas se vieron enfrentados en opiniones y razones por causa del destino final de Vegeta en el infierno. En aquella ocasión, tras su regreso, Gohan le había sugerido a su padre Goku, que intentaran, de alguna manera, ayudar a Vegeta para que éste, al menos, intentara redimirse, y que entregara su alma para no tener que pasar la eternidad en el infierno. Todo aquello, Gohan lo había sugerido solo por el hecho de que él no deseaba que Trunks, al morir, tuviera que sufrir al saber el destino final que había tenido Vegeta. Pero, en el momento en que Gohan le había sugerido aquello a Goku, Ten Shinhan se había opuesto a aquella idea de Gohan, pues esa idea incluía que en Madayosama le permitiese a Gohan descender al infierno donde se encontraba Vegeta, pues Gohan intentaría convencer a Vegeta de que éste se redimiera y que entregara su alma para un nuevo ser vivo. Aquella idea había enfurecido a Ten Shinhan, quien intentaría convencer a Gohan de que el infierno era el justo castigo para Vegeta, el cual había asesinado sin piedad a muchas personas, incluido ellos, y que, si bien era cierto que Nappa lo había hecho, aquello había ocurrido por la ambición de Vegeta. En defensa del príncipe Saiyajin, Gohan había argumentado que todos merecían una segunda oportunidad, y más aquellos a quienes les esperaba un amargo y triste destino como a Vegeta. Además de ello, Gohan solo deseaba ayudar a Vegeta por causa de Trunks, quien seguramente se sentiría más tranquilo y orgulloso al saber que su padre había aceptado dar su alma a un nuevo ser vivo, para de esa forma redimirse de sus actos de maldad. Pero, ante la idea de Gohan de descender al infierno, Ten Shinhan no estaría de acuerdo, argumentando que aquello solo sería una pérdida de tiempo por parte de Gohan, pues seguramente, Vegeta no cambiaría de opinión ni siquiera por su hijo Trunks. Pero, a pesar de la oposición de Ten Shinhan, Yamcha y Chaoz, Gohan había decidido descender al infierno para intentar convencer a Vegeta sobre la redención que los salvaría de aquella eternidad de amargura y desesperanza. El único problema que surgía ante la idea de Gohan, era que el infierno, y más aún, aquella dimensión donde se encontraba Vegeta, era un lugar demasiado grande en proporciones, y que encontrar a Vegeta podría llevarle mucho tiempo a Gohan, el cual también estaría expuesto al tormento mental al que estaban condenados quienes se encontraban allí. Pero, a pesar de todos los inconvenientes que se presentaban, Gohan había decidido ir en busca de Vegeta. Entonces, varias voces se alzarían en favor de Gohan, y estas fueron las voces de su padre, de Piccolo, y de Krillin. Ellos lo ayudarían a encontrar a Vegeta. Goku, además le había propuesto a Madayosama, que éste le permitiera utilizar la teletransportación para llegar hasta Vegeta, pero el dios del otro mundo le había explicado a Goku que aquello era imposible pues, a la dimensión donde se encontraba Vegeta, solo era posible acceder de manera directa, pues ningún poder o técnica podría llevarles hasta allí. Entonces, con la decisión tomada por parte de Gohan y sus amigos, había surgido una división en el más allá. Ten Shinhan había acusado a Gohan, a Goku, a Krillin y a Piccolo de traición,
pues estaban dispuestos a hacer todo aquello solo para ayudar a quien Ten Shin Han, Yamcha y Chaoz veían solo como un traidor que no merecía piedad. Y, por esas diferencias, los guerreros Z se distanciarían indefinidamente, y esto aún más tras la decisión de Gohan, Goku y Piccolo, de intentar ayudar a Vegeta. Y, por mucho tiempo, los guerreros Zetas que habían decidido ayudar a Vegeta, vagarían por aquella dimensión del infierno, buscando al príncipe Saiyajin. Quiero agradecerles a todos por unirse al canal, por sus visitas y por el apoyo. Si desean que profundice en esta creepypasta sobre lo que ocurrió con Gohan, Goku, Piccolo y Krillin en el infierno, solo déjenmelo saber en los comentarios. Saludos. Línea temporal del futuro en el más allá. Segunda parte. Encontrar a Vegeta en el más allá, o, al menos, encontrar la dimensión del infierno donde éste se encontraba, no había sido muy difícil para Goku, pues solo había tenido que buscar por medio de la teletransportación el ki de Vegeta, el cual pudo encontrarlo a medida que, junto con Gohan, Piccolo y Krillin, recorrían el infierno. Y, finalmente, habían encontrado la dimensión donde se hallaban condenados todos los guerreros Saiyajin que habían muerto. Aquella dimensión del infierno se encontraba en medio de un lago de fuego. Un lago de fuego que ardía intensamente y al cual, los guerreros Z, habían podido ingresar elevando al máximo su ki, logrando de esa manera, apartar aquel fuego que ardía intensamente. Una vez dentro de aquella dimensión, la cual se hallaba al fondo de aquel inmenso lago de fuego, y a la cual se ingresaba atravesando un portal que se encontraba al fondo de aquel inmenso lago de fuego, los guerreros Z se encontraron en mitad de una dimensión totalmente oscura, dimensión donde reinaba el silencio absoluto. Aquel lugar era realmente tenebroso. Ya dentro de aquella dimensión, los guerreros Z recordaron las advertencias de Enma-Daiyō-sama. Una de esas advertencias fue que, una vez dentro de aquella dimensión, los guerreros tendrían que encontrar la manera de salir de allí pues, una vez ellos dentro de aquel infierno, el portal por el cual habían ingresado se cerraría y no se volvería a abrir, pues el ingreso a ese infierno no tenía una salida para los condenados, pero sí para los que no lo estaban, pero, eso sí, los guerreros Zetas deberían hallar la manera de salir de allí. Otra de las advertencias de Enma-Daiyō-sama había sido sobre el tamaño de aquella dimensión del infierno. La verdad era que aquella dimensión tenía proporciones ilimitadas, es decir, que su tamaño no tenía límites y se extendía infinitamente. Los guerreros Zetas recordarían también otra de las advertencias de Enma-Daiyō-sama. En aquel lugar, todos ellos estarían expuestos a un tormento mental y emocional, por lo cual deberían ser capaces de controlar sus emociones y pensamientos, ya que si no lo hacían, podrían perder la razón para siempre y jamás recuperarla. Y, el efecto de aquella advertencia, había recaído ya sobre Krillin, quien había inclinado la cabeza, demostrando así que no se encontraba seguro de haber tomado la decisión correcta al momento de aceptar acompañar a sus amigos a aquella dimensión.
Pero, la voz de Piccolo, había hecho entrar en razón a Krillin. Ya nos encontramos en esta dimensión, Krillin. Ya no tiene caso que puedas arrepentirte en este momento. Y, tras dicho aquello, los guerreros Zetas habían empezado a volar por aquella dimensión, siguiendo, lo que parecía ser, el ki de Vegeta. Pero, luego de volar por un buen tiempo por aquella dimensión, los guerreros Zetas habían comenzado a sentirse confundidos pues, todos ellos, habían comenzado a sentir el ki de Vegeta provenir desde distintas direcciones. Y, en todas direcciones, se escuchaban gritos desesperados del príncipe Saiyajin. Realmente, el tormento del cual les había advertido en Madaiosama había comenzado a sentirse en aquel tenebroso lugar. Y, a raíz de aquella gran confusión, los guerreros Zetas, luego de viajar durante otro largo tramo por aquella dimensión, habían decidido tomar, cada uno, un camino separado. Al comienzo, Gohan había sido quien recomendaría la opción de que todos se separaran para buscar a Vegeta, pero, tanto Goku como Piccolo se habían opuesto a aquella idea. Pero, tras recorrer aquella dimensión por horas y horas, y de no lograr hallar a Vegeta, los guerreros Zetas habían decidido que se separarían para buscar más rápida y eficientemente a Vegeta. Aquello parecía una auténtica locura, pues estando solos y divididos, los guerreros Zetas serían mucho más propensos a ser víctimas de la gran confusión que significaba estar en ese lugar, pero también era cierta otra advertencia y recomendación que en Madaiosama les había dicho. Una vez dentro de aquella dimensión, el sentido de la verdad y de la razón podría estar dividida, es decir, que no todo lo que sentirían, creerían o percibirían, sería real y que solo una de esas percepciones y sentimientos sería la única y verdadera. Aquello significaba que, seguramente, todos aquellos ki que los guerreros Zetas sentían que pertenecían a Vegeta, de todos ellos, solo uno era el real y verdadero, y para hallar el correcto, debían cada uno seguir un camino separado. Si bien aquello parecía ser una auténtica locura, era también cuerdo pensar que eso era una gran verdad. Y, tras muchas horas de seguir recorriendo aquel lugar, los guerreros Zetas habían decidido separarse para seguir, cada uno, el ki que sentían que pertenecía al príncipe Saiyajin. Habían acordado, antes de tomar cada uno una dirección diferente, que, en caso de encontrar a Vegeta, ellos deberían elevar su ki al máximo nivel, y lanzar bolas de energía al aire para que los demás supieran dónde se encontraban. Y, tras acordar aquello, los guerreros Zetas tomarían cada uno una dirección diferente, exactamente la dirección desde donde, cada uno, sentía que provenía el ki del príncipe Saiyajin. Y, de esa manera, los guerreros Zetas se dividirían para buscar a Vegeta. Pero, tras pasar un largo tiempo en soledad, y buscando con desesperación a Vegeta, los guerreros Zetas serían víctimas de aquella tenebrosa confusión. Confusión que atormentaba a todos los que se encontraban divagando en ese infierno eterno. El primero en caer preso de aquella confusión sería, nada más y nada menos que Gohan, quien creería escuchar la voz de su padre suplicando por ayuda. Y su reacción sería justamente la esperada y predecible. Gohan iría, sumergido en su desesperación, a intentar ayudar a su padre, pero, vanamente, se alejaría más y más de la verdadera presencia de su padre y de sus amigos. Al mismo tiempo, y debido a esa desesperación que lentamente crecía en su interior, el siguiente en ser víctima de aquella confusión, sería Krillin.
Pero, realmente, Krillin había sido incluso subestimado en aquel lugar, pues desde un primer momento, él había dudado de su propia decisión de estar allí. Y la confusión en su mente vendría en forma de reflejo de los androides número 17 y 18. Krillin, al creer ver en ese lugar a aquellos androides asesinos, su corazón se llenaría de un temor que lo paralizaría por completo. Incluso Goku, quien no tenía miedo pero que, con el pasar del tiempo había comenzado a sentir desesperación por no poder hallar a Vegeta, caería en manos de aquella confusión. Y, aquella confusión se presentaría ante Goku como la viva imagen de quien ellos buscaban. Es decir, en forma de imagen del mismísimo príncipe Saiyajin. Y, tras creer haberlo encontrado, Goku intentaría elevar su ki para llamar a sus amigos, pero, en ese momento, la voz de Vegeta lo interrumpiría, o al menos, lo que parecía ser la voz del príncipe Saiyajin. Y, por último, se encontraría Piccolo. Pero, a diferencia de los demás guerreros Zetas, Piccolo era verdaderamente cauto y atento a todos los detalles, por lo cual, no había logrado ser engañado, por ninguno de los intentos de aquella confusión, por engañarlo. Y, tras pasar muchas horas siguiendo el ki del príncipe Saiyajin, Piccolo se encontraría con Vegeta. Muy pronto subiré la tercera parte de esta creepypasta. Muchas gracias por sus visitas y por el apoyo a mi contenido. Saludos. Basta. Línea temporal del futuro en el más allá. Tercera parte. Caer preso de la confusión, en aquella dimensión del infierno donde los guerreros Zetas se encontraban, era algo relativamente fácil para aquellos que no supieran mantener la paz mental y emocional en aquel lugar. Pero, ¿realmente? ¿Cómo podrían unos guerreros tan salvajes y malvados como los Saiyajines, mantener la calma en aquel lugar donde reinaba una intranquila paz? Una paz disfrazada de oscura confusión. ¿Y cómo podrían los guerreros Zetas, en aquella desesperada situación, no caer presos de aquello tan siniestro que los acechaba en la profunda oscuridad de aquella dimensión? Gohan, quien había decidido intentar salvar a Vegeta de aquel tormento eterno, solo para asegurar la paz de Trunks en el futuro. Gohan había sido el primero en caer preso de aquella tenebrosa confusión. Gohan se encontraría en las próximas horas, volando sin rumbo por aquel lugar, tratando de hallar a su padre, pues aquella confusión le había hecho creer que los gritos desgarrados de Goku que él escuchaba, realmente pertenecían a su padre. Y, tras volar por esas horas sin rumbo alguno, y con la desesperación controlando sus sentidos y sentimientos, Gohan vería a lo lejos, un intenso resplandor, brillando como una llama dorada, en medio de aquella oscuridad. Pero, en esa ocasión, aquel resplandor dorado que le resultaba tan familiar, no sería una mera ilusión producida por aquella viviente confusión que habitaba en aquel infierno. Gohan, con la ilusión de que ese resplandor perteneciera a su padre Goku, seguiría ese haz de luz, y, finalmente, se encontraría con la raíz de ese flameante resplandor dorado. Y, finalmente, cuando Gohan se encontró con aquel resplandor, una familiar sensación de miedo se apoderaría de su corazón. Un miedo que arrastraría hasta su mente oscuros recuerdos del pasado, pero esta vez, ese miedo, se hallaría mezclado con un sentimiento de inesperada sorpresa para el joven Saiyajin. Para ser más claro y directo,
Gohan se había encontrado, en aquel tétrico lugar, nada más y nada menos que con Nappa, transformado en un Super Saiyajin. Por otro lado, Goku se hallaría hablando con una falsa ilusión creada por la oscura confusión de aquel lugar. Esa confusión mantendría engañado a Goku y lograría que el Saiyajin se olvidara de sus amigos, puesto que la especialidad de aquella entidad era engañar a quienes se encontraban en esa dimensión del infierno. Aquella confusión no era algo que naciera a partir de las inseguridades y miedos de los condenados a aquel infierno eterno, sino, más bien, aquella confusión era una entidad que formaba parte de aquella oscura dimensión, y que había sido creada y puesta allí, por uno de los supremos Kaiosamas. Y Goku se mantendría por largas horas engañado por aquella ilusión, hasta que, repentinamente, una voz verdadera, perteneciente a alguien que el Saiyajin ya conocía, lograría romper con aquel engaño con forma de imagen de Vegeta. Y, aquella voz que llamaría la atención de Goku, y que lograría que éste escapara de aquel engaño, sería la voz de, nada más y nada menos, su hermano mayor, es decir, Raditz. Engañado por las falsas imágenes de los androides número 17 y número 18, Krillin se encontraba huyendo y alejándose, cada vez más, de sus amigos, por aquella oscura dimensión sin final. Y, tras pasar horas y horas intentando, vanamente, escapar de esas ilusiones, Krillin se encontraría con una figura que él confundiría con la misma figura de Goku. Y es que, en efecto, aquel ser con quien Krillin se toparía en lo profundo de aquel infierno, tenía un parecido increíble con el del mismo Goku. Pero, lo que bastaría para que el joven guerrero pudiera darse cuenta de su equivocación respecto a encontrarse con Goku, sería, además de la vestimenta de aquel ser, y por sobre todas las cosas, el ki maligno perteneciente a aquella figura con la que Krillin se encontraría. Y es que, por mucho que el parecido entre Goku y aquel ser fuera extraordinario, lo que distinguía a cada uno de ellos era la presencia que cada uno poseía. Por un lado Goku, con su corazón noble y bondadoso, era poseedor de un ki benigno, un ki que transmitía paz y serenidad. En cambio, el ki de aquel sujeto que tenía un parecido increíble con Goku, era un ki que transmitía, totalmente, una gran desconfianza. Aquel ser llevaba habitando, en aquel lugar, ya tanto tiempo. Aquel sujeto había sido quien, en sus últimas memorias, vería a Goku luchando contra el peor enemigo de los guerreros Saiyajins, es decir, contra el malvado Freezer. Finalmente, Piccolo se encontraba frente a Vegeta. Y, para sorpresa del guerrero Namekusei, la expresión de Vegeta era de serenidad y calma, pero también, muy en el fondo, los ojos de Vegeta ocultaban en su expresión una gran frustración, una gran ira y una gran duda. Pronto, lo más pronto posible, intentaré subir la última parte de esta creepypasta. Muchas gracias por todo el apoyo. Saludos. Creepypasta. Línea temporal del futuro en el más allá. Última parte. Finalmente, Piccolo se había encontrado con Vegeta, pero, a decir verdad, Piccolo realmente no sabía qué debía decir, o de qué manera convencería al príncipe Saiyajin para que éste intentara redimirse a sí mismo y así salvar su alma de aquel tormento eterno.
Pero también una cosa era cierta. Realmente parecía que Vegeta no se encontraba, de alguna manera, sufriendo en aquel lugar. La expresión de Vegeta reflejaba una gran paz y calma, pero, entonces, ¿por qué el príncipe Saiyajin no mostraba interés alguno en comunicarse, o al menos, como sería de costumbre, insultar de alguna manera al guerrero Namekusein? Aquel momento sería realmente confuso y extraño, más para Piccolo, que para cualquier otra persona. Y, cuando finalmente el guerrero Namekusei se había propuesto a romper con aquel silencio, ¿sería el mismo Vegeta quien pronunciaría las primeras palabras entre ambos? No esperaba que vinieran hasta aquí. Pero supongo que esta es otra muestra de sus estúpidas debilidades. Ante las repentinas palabras del príncipe Saiyajin, Piccolo respondería: no estamos aquí para salvarte a ti. Estamos aquí para que Trunks, tu hijo, el cual se encuentra luchando solo en la Tierra, no deba sufrir en el futuro, al pensar que su padre se encuentra en un lugar como este. Al escuchar aquellas palabras del guerrero Namekusei, una pequeña pizca de conmoción había parecido tocar el frío y duro corazón del Saiyajin. Trunks. Aquel nombre sería susurrado por el príncipe Saiyajin, quien cerraría sus ojos por un momento, para luego volverlos a abrir. Supongo que Trunks es el único guerrero Saiyajin que recordará a todos el inigualable poder de nuestra raza guerrera. Y, tras pronunciar aquellas extrañas palabras, una pequeña sonrisa se dibujaría en los labios del príncipe Saiyajin, quien parecía mostrarse algo feliz al recordar al heredero de su poder y de su raza. Y, antes de que Piccolo volviera a pronunciar algo, Vegeta diría las últimas palabras de aquella breve charla entre ambos. Espero verlo. Sé que él podrá llegar hasta aquí. Al comienzo, tras oír esas últimas palabras del guerrero Saiyajin, Piccolo no comprendió a qué se refería él mismo. Pero unos momentos más tarde, y tras analizarlo brevemente, finalmente Piccolo había comprendido. Y, en ese mismo instante, Piccolo comenzaría a elevar su poder al máximo nivel, y tras hacerlo, lanzaría una gigantesca bola de energía de poder al aire. Un poder tan enorme que sería visto a lo lejos por todos los guerreros Zetas. Y, tras hacer aquello, Piccolo haría una última pregunta al príncipe Saiyajin. Oye, Vegeta, ¿sabes cómo podríamos salir de este lugar? Necesitamos descubrir alguna manera de abrir un portal que nos conduzca nuevamente al paraíso. En ese momento, y tras las palabras de Piccolo, Vegeta se transformaría repentinamente en Super Saiyajin. Pero eso no sería todo. En ese momento, Vegeta comenzaría a elevar su ki de manera desmesurada. Tanto era así que, el guerrero Namekusei quedaría paralizado viendo cómo el poder del príncipe Saiyajin se elevaba cada vez más, sobrepasando incluso el límite de lo imaginado. Y, a lo lejos, los guerreros Zetas se encontraban luchando, cada uno respectivamente, con los guerreros Saiyajin con los que se habían encontrado en ese infierno. Por un lado, Gohan mediría su poder con el de un enfurecido Nappa, el cual, sin mediar palabras, lo atacaría furiosamente.
Pero, Gohan, al ver aquel destello de poder lanzado por Piccolo, y al sentir, primeramente, el ki del guerrero Namekusei, y luego el extremo poder de Vegeta, Gohan terminaría la batalla con Nappa, derrotando al mismo con un poderoso Kamehameha. Y, tras derrotar a Nappa, Gohan volaría a toda velocidad hacia el haz de luz emitido por el príncipe Saiyajin, el cual, por cierto, seguiría elevando cada vez más su nivel de poder. Por otro lado, Krillin se encontraría luchando contra aquel guerrero que tenía un aspecto muy similar al de Goku, pero, para la suerte del terrícola, aquel guerrero no poseía el poder suficiente para vencerlo, por lo cual, y tras usar un potente Kaioken y cegar temporalmente a su oponente, Krillin pudo huir de esa batalla y dirigirse, a toda velocidad, hacia el destello emitido por Vegeta. Mientras tanto, en otra parte del infierno, Goku se hallaría frente a frente con su hermano mayor, Raditz. Pero, para sorpresa de Goku, su hermano mayor, Raditz, solo permanecería frente a él, observándolo fijamente en silencio, con una mirada sin expresión en el rostro. Al parecer, muchos de los Saiyajines que se encontraban habitando en ese infierno, habían perdido la razón debido a la confusión a la que todos ellos estaban expuestos. Pero, a pesar de sentir una enorme pena y pesar por su hermano, Goku no podía permanecer mucho tiempo allí, pues su intuición le indicaba que debía seguir, de inmediato, el ki de Vegeta. Finalmente, y tras unos largos minutos, los guerreros Z se habían reunido nuevamente en el mismo lugar. Al llegar al lugar donde se encontraban Piccolo y Vegeta, todos los guerreros Z se habían sorprendido totalmente. Y su sorpresa no era para menos, pues, frente a ellos, se encontraba abierto un pequeño portal, el cual los conduciría afuera de esa dimensión del infierno. Pero también, por otro lado, se hallaba frente a ellos, aquello que los había dejado totalmente sorprendidos y paralizados. Frente a todos ellos, se hallaba Vegeta, el cual lucía una transformación que ninguno de ellos conocía, pero que, de todas maneras, era una transformación con la que Vegeta había sobrepasado enormemente los poderes de Goku. Y, gracias a aquella transformación y al poder expulsado por el príncipe Saiyajin, un pequeño portal se había abierto en esa dimensión del infierno. Los guerreros Zetas, quienes se encontraban totalmente sorprendidos, fueron devueltos a la realidad por las únicas y últimas palabras que escucharían decir por Vegeta. Insectos. Dense prisa si es que quieren escapar de este maldito lugar. Y, tras las palabras de Vegeta, quien demostraba que no podría permanecer mucho más con esa transformación, fue Piccolo quien hizo reaccionar a los guerreros. Vamos. Salgamos de este lugar, ya no queda tiempo. Y, con una expresión aún de total sorpresa, los guerreros Zetas habían atravesado aquel portal, el cual los había dirigido nuevamente al infierno por el cual habían llegado a esa dimensión. Ya, afuera de aquella dimensión, todos los guerreros Zetas habían dirigido sus miradas confundidas y sorprendidas a Piccolo, esperando una respuesta por parte de este a lo que había sucedido con Vegeta. Y, luego de unos momentos, Piccolo había decidido explicar, a su parecer, lo que había sucedido con Vegeta. Sé que todos ustedes están confundidos y sorprendidos, y es cierto que yo también lo estoy, pero intentaré explicarles lo que sucedió en ese lugar. Creo que, Vegeta,
Me dio a entender que él aceptaría redimirse solo después de ver a Trunks en ese lugar. Es por esa razón que Vegeta decidió no escapar de ese lugar junto con nosotros. Y, con respecto a esa transformación, en verdad yo tampoco lo comprendo, ni tampoco entiendo cómo pudo Vegeta obtener ese poder. Tras las palabras de Piccolo, los guerreros Z solo inclinaron la cabeza, tratando de comprender no solo el gran poder de Vegeta, sino también los actos desinteresados y piadosos del príncipe Saiyajin. Pero, la mayor duda que quedaría divagando en la mente de los guerreros Z sería: ¿realmente Vegeta se redimiría de sus pecados por su hijo? Quiero agradecerles a todos por el apoyo y por la paciencia, espero les haya gustado esta creepypasta y, si lo desean, pueden dejarme en los comentarios, ideas para la próxima creepypasta que les gustaría que desarrolle. Saludos.